Seguidamente vamos a empezar a dar paso a la conferencia magistral inaugural de este congreso, el cual nos orgullece doblemente, decíamos recién, por la convocatoria del congreso, por el nivel de participación y por la jerarquía que ha alcanzado en la disertación y en la presentación de sus expositores. Para los investigadores americanistas, americanos, en búsqueda de respuestas sobre la historia de América, hay lugares que son ineludibles pasar en trabajos de investigación. Quizás el más importante de ellos, el más referente, el más trayectoria, sea el Archivo de Indias de Sevilla. Para nosotros es un gran honor, un gran gusto que hoy nos acompañe el doctor Guillermo José Morán Dauchés, que es el subdirector del Archivo de Indias de Sevilla, en una temática tan importante, tan referenciada permanentemente por nosotros, a la que le voy a pedir a Isabelino, si tiene ahí a mano, nos haga referencia a su temática de exposición y las referencias del... Doctor Guillermo José Morán Dauchés, licenciado en Historia por la Universidad de Valladolid. Él es doctor en Historia por la misma universidad, miembro facultativo de los Archiveros de España, habiéndose desempeñado en principio en sus funciones en el Archivo General de Simancas y en el Archivo General de Indias desde el 2011 hasta la actualidad. A partir del 2020 ejerce la subdirección de este mismo archivo. Entre sus actividades profesionales recientes se destacan el comisariado de la exposición, el viaje más largo, Magallanes, Elcano y la primera vuelta al mundo, la coordinación del grupo de trabajo que impulsó la innovación de la Subdirección General del Archivo Estatal del Ministerio de Cultura y Deporte de España. Él nos trae en este día para compartir con nosotros las fuentes para el estudio de las misiones jesuíticas guaraníes de este Archivo General de Indias. Doctor Guillermo José Morán, muy buenos días para nosotros aquí, lado latinoamericano. Bienvenido y es de usted el micrófono. Muy buenos días Isabelino, muy buenos días Carlos, muy buenos días a todos ustedes. Yo no sé qué resultará más apropiado si dar en primer lugar la enhorabuena y mis más sinceras felicitaciones por la organización de este evento, máxime con las dificultades que la coyuntura actual impone a la organización de cualquier actividad, o proceder primero a agradecer en primer lugar a la Fundación Tierra Sin Mal esta invitación para participar en este segundo Congreso Internacional sobre las Misiones Jesuitas Guaraníes, y más aún el haber reservado a esta institución que represento el honor de impartir esta ponencia inaugural del Congreso. Para nosotros no solo es un orgullo como institución, sino que además es la concreción de una de las finalidades que nos es propia, que no es otra que la de difundir el patrimonio histórico documental que en esta casa custodiamos. Además, bueno, ya desde un punto de vista un poco más personal, pues me van a permitir que le agradezca a don Carlos Germán Vaquero pues su recibimiento, su asistencia, su amabilidad y su ayuda en todos los contactos previos a esta ponencia inaugural, y por supuesto igualmente a don Isabelino Víctor Márquez. Así que por partes iguales mi agradecimiento y mi felicitación
por la convocatoria y la consecución de este segundo congreso sobre las misiones jesuíticas guaraníes. Por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Realmente me honran con su presencia. Dado que he sido informado de que el público que va a asistir a esta ponencia virtual, llamémosla así, es de muy variada extracción y tiene un acercamiento a esta temática de las misiones jesuíticas guaraníes muy dispar, que va desde el historiador académico especialista, el divulgador cultural, el docente, y con la misma legitimidad y la misma importancia el ciudadano que tiene un interés por el pasado y por la historia de su región, o simplemente porque le interesa la historia en términos absolutos y por lo tanto se acerca a este congreso, pues mi pretensión es la de articular un discurso que pueda satisfacer o que pueda interesar, digamos, a todos estos distintos niveles de atención. Bueno, pues en realidad es una cuestión absolutamente lógica, porque el propio fenómeno de las misiones jesuíticas guaraníes es una realidad compleja, sí, pero sobre todo poliédrica, y por lo tanto, y tal y como podemos observar en el propio programa que se ha presentado anteriormente de estas jornadas, se aborda desde muy distintas perspectivas, pues creo que desde nuestro enfoque particular, y quisiera también aclarar que yo aquí voy a intervenir no como historiador, sino como archivero, que van a ver ustedes por mi planteamiento, que es un enfoque un tanto distinto, pero voy a procurar atender pues, a distintas explicaciones. Espero no aburrir a nadie ni en un sentido ni en otro, pero voy a empezar por las nociones más básicas de nuestra disciplina, de la archivística, simplemente para comentar muy brevemente, y yo ya sé que, por ejemplo, aquí la concurrencia argentina, bueno, pues la nación argentina es sede de una escuela archivística con un arraigo antiguo y muy prestigiosa a nivel internacional, entonces no simplemente dar una breve introducción, aunque probablemente estas cuestiones a muchos de ustedes les resulten un poco redundantes. Pero querría decir que un archivo, como el Archivo General de Indias, pero como el archivo de cualquier organización actual, a diferencia, por ejemplo, de una biblioteca, un archivo no es un fin en sí mismo, sino que es una herramienta y además, si se quiere, es incluso un producto secundario. Es la herramienta mediante la cual una organización va a gestionar sus documentos. Y estos documentos no son otra cosa que el producto derivado secundario, no por ello menos necesario, de la actividad administrativa de una organización. En nuestro caso, nuestra organización pues, es el aparato burocrático de la monarquía hispánica desde principios del siglo XVI o muy finales del siglo XV hasta, digamos así, grosso modo, los años 40 del siglo XIX. Esto con muchas excepciones y muchas puntualizaciones que cabría hacer, pero digamos es el ámbito cronológico básico del fondo documental del Archivo General. Y estos documentos son el resultado de esta actividad de la administración de la monarquía hispánica en el continente americano y el continente asiático en las fechas que he referido anteriormente. Los documentos que tenemos aquí en el Archivo General de Indias son los que producen, y hago hincapié en esta palabra porque para la archivística tiene un sentido un poco particular, los documentos que producen
las instituciones centrales, es decir, radicadas en la península ibérica, de esta administración de la monarquía hispana. ¿En qué consiste? Pues básicamente en 3 elementos. Por una parte, se guardan registros de la documentación que se envía a ultramar. Vamos a centrarnos aquí, vamos a decir ya América, ¿verdad? Porque nos estamos refiriendo solo a estos territorios. Además, se custodia la documentación interna, de la gestión interna de estas instituciones centrales. Bueno, esta la vamos a apartar un poco porque no viene muy al caso, sería secundaria respecto al problema que nos ocupa. Hay una cuestión que es de las pocas que aprende uno por mi pequeña experiencia, ¿verdad?, en el mundo de los archivos, es que nunca se puede decir que un conjunto documental no es pertinente o no es relevante para algún tema en concreto, porque generalmente puede uno estar pillándose los dedos. Es como decir que no hay documentos sobre tal cosa, ¿no? Siempre hay que ser muy precavido y procurar no dar definiciones en lugar. Finalmente, aquí custodiamos la documentación que en forma de correspondencia nos llega desde estos distintos territorios ultramarinos y que es remitida, digamos, por las autoridades delegadas, es decir, en el caso de América, virreyes, gobernadores, los cabildos de las ciudades, los oficiales de la Hacienda Real, muy importante, corregidores, etcétera, toda clase de puestos administrativos que tienen su jurisdicción delegada en el continente americano. También, y es importante saberlo, de autoridades religiosas, es decir, los obispos fundamentalmente y los cabildos de las catedrales. Por supuesto, no en lo relativo a sus funciones pastorales, pero sí en lo relativo a sus funciones de gobierno, porque ustedes saben que están amparados por esta figura que se denominó el patronato real, ¿no? Es decir, la corona tutela, protege, gestiona, como quiera llamarse, porque todos estos términos tienen su carga intelectual, ¿no? La actividad de la Iglesia, en este caso en el continente americano. De estas autoridades delegadas, que las hay eclesiásticas y particulares, perdón, eclesiásticas y seculares o civiles, y luego también de particulares. La administración recibe no de los ciudadanos, que no es el concepto de aplicación en esta época, sino de los súbditos de la monarquía, recibe directamente comunicaciones. Y estas comunicaciones están a su vez segregadas entre las comunicaciones que hacen los seculares y los eclesiásticos. A todo esto volveremos un poco más adelante, pero les quiero llamar la atención sobre el hecho de que, contrariamente a lo que se pueda pensar, en los archivos la documentación no está clasificada por materias, sino que está clasificada en función de quién produce o de quién genera esa documentación. Si la documentación del Archivo General de Indias estuviera clasificada por materias, pues esta ponencia no tendría, verdad, ningún sentido. Simplemente les digo a ustedes, pues lo que ustedes quieran saber sobre las misiones guaraníes lo van a encontrar buscando en la colección o en la agrupación de documentos misiones guaraníes que está custodiada en el Archivo General de Indias, punto. No tendría, digamos, más vuelta de hoja. Sin embargo, el tema no es tan sencillo. No se clasifican temáticamente los documentos, entre otros motivos porque un mismo documento tiene varios temas, ¿no? Entonces habría que jerarquizar qué tema es el más importante y dónde lo voy a clasificar. Y claro, ahí entraría la subjetividad de la persona que lo
que hace la clasificación, y ello redundaría en que encontrar los documentos sería mucho más complicado. Sin embargo, si yo estoy buscando la correspondencia del gobernador de Tucumán en 1750-1752, esto es una cuestión unívoca. Solo voy a poder ir a buscarla a un sitio que va a ser en la serie correspondencia del gobernador de Tucumán. Entre tal fecha y tal fecha corresponderán una o varias cajas de documentos, legajos que los llamamos, ¿verdad? Y la localización de estos documentos no admitirá duda, es decir, no voy a ir a buscarlo en cuestiones económicas, ni lo voy a ir a buscar en cuestiones relativas a guerra, como se denominaba la materia entonces, todo lo que tuviera que ver con cuestiones de conflictos armados, ni lo voy a ir a buscar en relaciones con las instituciones religiosas. No, esto vaya usted a ver la correspondencia del gobernador de Tucumán, de tal manera que cuando buscamos algo en un archivo, en términos generales, la pregunta que nos debemos hacer es ¿quién tiene competencias en el asunto que sea que nos interesa? Y habrá que revisar los documentos relativos a esta institución, o sí, bueno, a esta institución, las instituciones pueden ser colectivas o unipersonales, ¿no? Sería, por ejemplo, esto que estoy diciendo ahora, el gobernador de Tucumán, pues porque lo he visto estos días varias veces revisando documentos para esta ponencia. Lo que pasa que además los archiveros clasificamos la documentación en función de este criterio y luego también hacemos otra cosa que es describir la documentación. Describir la documentación es decir, bueno, vamos a ver si esta correspondencia del gobernador de Tucumán, pero vamos a coger carta a carta y vamos a ir diciendo, pues aquí una carta solicitando tal cosa o informando de tal otra. Hacemos un poco de trampa, no es tal cosa, pero digamos que le damos una vuelta porque interesa no tanto al archivero, pero sí al usuario, a la persona que se acerca a consultar esos documentos, que existan una serie de puntos de acceso. Entonces, los puntos de acceso es lo que antes conocíamos como índices o inventarios. Perdón, a los índices que acompañaban a los tradicionales inventarios o catálogos archivísticos. Es decir, uno siempre tenía una referencia ordenada, generalmente por orden alfabético, de nombres de personas, nombres de lugares, que le daban referencia a una determinada entrada del inventario, y consultando esa entrada del inventario, uno era capaz de localizar la información que necesitaba recuperar para digamos, atender a un determinado tema. Estos puntos de acceso son básicamente personas, materias y lugares, ¿no? Es lo que existe. Personas entendido como personas físicas y personas jurídicas, podemos decir personas e instituciones. Bien. Y hoy en día, aunque siguen existiendo, pero ya no son de tanto manejo los tradicionales inventarios y catálogos, sino que tenemos bases de datos. Perdón. Y tenemos incluso bases de datos online y en algunos casos incluso podemos encontrar bases de datos online en las que también pueden verse reproducciones digitales de los documentos a los que se están refiriendo estas descripciones que les he dado. Entonces voy a pasar a presentarles y esto es una presentación y también una invitación a su uso, por supuesto, la base de datos que tenemos a estos efectos en archivos estatales. Entonces, voy a compartir pantalla, que es esta de aquí, y espero que estén ustedes viendo adecuadamente mi navegador. Entonces, ven que aquí he puesto pares. Pares es ¿lo ven ustedes? No sé si Carlos... Sí, correcto, sí, correcto, sí, correcto. Muchas gracias. Pares, que es el acrónimo del portal de los archivos españoles. Y quiero decir, porque es la manera más fácil de acceder, poner este término en un buscador
y es la primera o la segunda entrada, el portal de los archivos españoles. Bien, vamos a acceder. Verán que les permite buscar documentos y registros de autoridad. Para el caso que nos ocupa y por no extendernos más la cuenta, vamos a utilizar la búsqueda de documentos. Voy a entrar directamente en la pestaña de búsquedas avanzadas. Entonces, voy a ponerles una serie de ejemplos del tipo de búsquedas que podemos hacer y siempre en relación con el tema que nos ocupa de las misiones jesuíticas guaraníes. Voy a empezar, he hablado de 3 tipos de puntos de acceso: personas, instituciones por una parte, materias por otra, y finalmente un tercero que son los lugares geográficos, ¿no? Para las personas voy a empezar con una persona física que fue Cristóbal de Grijalva, que fue un provincial de la Compañía de Jesús en Paraguay. No voy a buscar Cristóbal de Grijalva porque van a salir muchos, es decir, se va a generar lo que llamamos en bases de datos, en archivística, ruido. Voy a buscar Grijalva provincial, porque esta persona fue provincial, es decir, es también una institución, digamos, unipersonal. Entonces, verán ustedes que me devuelve 3 entradas, todas ellas pertenecen al Archivo General de Indias. Hay una que es impertinente, que es el referido al provincial de la Santa Hermandad de Quito, que es otra persona, no tiene nada que ver. Sin embargo, las otras 2, ¿verdad?, hacen referencia a esta persona. En nuestra base de datos señalaré el ítem que nos interesa. Entonces, esto es, según la proposición que hizo Ángel de Peredo cuando ejercía este gobierno, se refiere al gobierno del Paraguay, sobre la posibilidad de que se mudara a la ciudad de San Juan Bautista de la Ribera de Londres al Valle de Catamarca por la capacidad que tiene, tierras fertilísimas, bueno, un sitio mejor, van a mudar una población, y porque los indios continúan con sus idolatrías. Saben que este es el término usual con que en la época se refieren a las prácticas no cristianas. Mueren sin sacramentos. Se ha pedido informes a don Cristóbal de Grijalva de la Compañía de Jesús y se ordena que, juntándose con el obispo de esta provincia, ejecute la mudanza de dicha ciudad en conformidad con estos informes y las prevenciones que ha hecho este provincial de esta jurisdicción. Esto es un ejemplo de la actividad de esta persona. Me cabe la duda de si realmente está directamente relacionado con el tipo de misiones particulares que nos interesan, pero bueno, ven que es un ejemplo de este tipo de cuestiones. Ahora, ¿qué sucede con estos nombres de persona? Pues con estos nombres de persona, con estos nombres propios, ya desde un punto de vista lingüístico, pues se da muchas veces, nos encontramos con el problema, y además en el caso del Archivo General de Indias es muy acuciante, el problema de las distintas transcripciones que se hacen de un mismo vocablo. Es decir, por coger un ejemplo muy sencillo, ustedes saben que existe el término del término guaraní hay 2 acepciones para el plural, que son guaranís y guaraníes. Creo que hay cierta tendencia a preferir guaraníes, pero en la época se manejaba igualmente guaraní, ¿no? Entonces aquí tenemos, si yo busco guaranís, plural, pero con la I, sin la y me restringo al Archivo General de Indias, encuentro uno de los documentos más antiguos en los que se menciona esta nación, que es una descripción del Río de la Plata, hecha en 1535, probablemente más o menos anónima, aunque esto sería objeto de mucho... Es bien conocida
porque refiere la muerte de Juan Díaz de Solís, que fue, digamos, una de las personas que primero intentó circunnavegar el continente americano. Sobre su estela navegarían después Magallanes y Elcano. Pero digamos que muere en un conflicto con los guaraníes y entonces es una de las primeras referencias y descripciones, bueno, dice, se describen las costumbres de esta gente. Entonces, este es un ejemplo de documento del que, aparte de ver una descripción que acabamos de ver, podemos pasar a consultar el original, y, bueno, voy a ampliarlo un poco y a leerlo. Claro, bueno, se dan ustedes cuenta de que la imagen no permite una lectura del todo fácil porque la tinta está traspasada. Quiere decir, esto no depende solamente de la calidad de la imagen digital en cuestión. Muchas veces también depende del estado en que se encuentra el documento original, ¿no? Entonces, pero bueno, el Río de la Plata, el primero que le descubrió, se llamó Gotiso. Esto no, le pusieron en principio. Bien, aquí irá contando esas cuestiones y es muy, muy típico de los documentos que se encuentran en estas series de esta sección a la que me refería, Patronato Real, que incluyan estas descripciones que en principio su objetivo simplemente es el de recibir recompensas por parte de la corona, es decir, un determinado explorador / conquistador, como quiera llamarse, se adentra en un territorio, funda tales ciudades, lo que sea que haga, escribe un relato a la corona porque quiere que le recompense y generalmente quiere que le den un título de nobleza y alguna regla. En muchos casos, y dependiendo de la personalidad del autor, encontramos relatos muy interesantes desde el punto de vista etnográfico. Es el caso particular de esto. Bueno, yo todo esto que me divago era simplemente para llamarles la atención sobre esta diferencia entre la grafía de guaraníes. Claro, esto es una base de datos que no va a establecer la relación entre los dos términos. No les digo yo a ustedes cuando ya está uno buscando topónimos menos conocidos, porque bueno, el término guaraní, ¿verdad? Más o menos todo el mundo lo conoce o tiene una noción acerca de él. Cuando son topónimos que son palabras originarias de alguna lengua indígena del continente americano, claro, estamos sujetos a la transcripción que hace un español, pero un español del siglo XVI, que además puede tener muy dispares niveles culturales. No es lo mismo la transcripción que puede hacer, yo que sé, un escribano o un misionero, ¿verdad? Que tiene una formación intelectual generalmente bastante elevada, y por lo menos en el contexto de la época, con la que puede hacer no cualquiera, si es que acaso es una persona letrada, porque, como bien es sabido, las tasas de analfabetismo de la época, ¿verdad? Pues no hacían que todas estas personas supieran leer y escribir mucho menos. Es una llamada de atención a la hora de utilizar esta herramienta. Muchas veces se hace necesario probar con varias grafías de un mismo término. Tengo otros ejemplos de interés. Ya para cuestiones por materia, ¿verdad? Bueno, la materia que nos ocupa es misiones jesuíticas. Entonces, uno puede buscar misiones jesuitas, tal y como las conocemos hoy en día. Perdón, algo hecho mal. Porque me he puesto a buscar donde no es, perdón.
misiones jesuitas. Y entonces aquí bueno, me va a devolver resultados, pero me va a devolver muchísimos resultados. Voy a encontrar cosas que están directamente en relación con nuestro tema, el Tratado de Límites entre España y Portugal, que ya sabemos que es uno de los telones de fondo de la historia de estas misiones. Estos legajos de misiones de jesuitas que se conservan en la Casa de la Contratación, pero claro, las misiones jesuitas que vienen a la zona, digamos, guaraní, pero igualmente las que se desarrollan en Oaxaca o en Nueva Vizcaya, ¿verdad? En el norte de América. Entonces, quiero decir que buscar por términos muy generales, como el de misiones jesuitas, normalmente nos devuelve resultados muy generales y, por lo tanto, mucho de esto que llamamos ruido, ¿no? Estos legajos de la Casa de la Contratación, esta documentación, sí hay uno de ellos que está dedicado a perdón un momento, porque estaba buscando aquí la asignatura concreta, porque son 3 seguidos y tienen una clasificación interna que es geográfica, pero es el Contratación 5549, es el que contiene los documentos relativos a los misioneros que se envían a Paraguay. A Paraguay, porque tengan en cuenta que es el término que más se utiliza. Obviamente los límites jurisdiccionales de lo que entonces era la gobernación de Paraguay, o las gobernaciones de Paraguay, son varias, no se corresponden con los actuales límites de la República de Paraguay, por mucho que compartan, digamos, un mismo terreno, ¿no? Entonces, aquí lo que podemos ver es, en este tipo de documentos, es como la Administración de la Corona, esta Casa de la Contratación de Sevilla, que es el principal organismo en materia de viajes transoceánicos, tanto desde un punto de vista aduanero como desde un punto de vista técnico, como desde un punto de vista, digamos, incluso científico, ¿no? de técnica de navegación, desde luego desde un punto de vista jurisdiccional, porque también es un tribunal de justicia, y finalmente es también una institución académica, porque aquí es donde se forma a los pilotos y a los cosmógrafos, ¿verdad? de la carrera de Indefón. Estoy divagando otra vez. Aquí es donde se organizan el envío de jesuitas en nuestro caso, al Paraguay. Tengo provenientes de otro legajo, y esto es una cosa que nos permite este tipo de encuentros virtuales. Yo normalmente esto no podría hacerlo en una ponencia ordinaria, en un auditorio ordinario, que yo no podría sacar documentos del archivo. Yo no sé, se lo enseño, espero que puedan verlo. Esto es el Procurador General de la Compañía de Jesús de la provincia del Paraguay, que escribe al Consejo de Indias, y el motivo de esta carta es solicitar el envío de misioneros. Obviamente los misioneros no los envía la Corona, los envía la Compañía de Jesús, pero la Corona sí financia el pasaje y el viático. Digamos que hay un convenio, hay una conjunción de intereses, y la Corona asume parte de los gastos de las misiones, ¿no? En este sentido, del envío de los misioneros. Claro, la petición en sí no tiene nada de extraordinario, porque simplemente dice que le gustaría que le mandaran 60 misioneros, y luego le van a contestar el Consejo de Indias: sí, señor, le mandamos a usted 40. Siempre hay, las limitaciones presupuestarias no son una cosa exclusiva de nuestro tiempo, ¿verdad? Lo que pasa es que normalmente estas
este procurador va a mandar un informe justificando esa petición, ¿no? Y ahí es donde hay muchas veces, aunque esté muy diseminada y su recopilación sea algo lento y minucioso, información sobre el desarrollo, el funcionamiento interno y el estado en cada uno de estos momentos que aparecen reflejados en la documentación de las misiones jesuitas. La respuesta a esta carta, aparte de que se le extienda a este procurador una real cédula autorizándole a todo esto, la respuesta real la obtenemos en estos legajos de misiones de la Casa de la Contratación, ¿verdad? Les muestro este ejemplo porque es, digamos, hasta cierto punto exótico. Es el certificado que hace el Matías Tanner, que es provincial, entiendo, de la provincia de la Orden en Bohemia, que certifica la identidad de uno de los frailes que están bajo su jurisdicción y que se encamina para formar parte de una de estas misiones, de uno de estos envíos de misioneros que se hace a demanda de los provinciales de la Compañía de Jesús en Paraguay. Como pueden ver, en este caso, el de las misiones jesuitas, y voy a abrir el legajo que corresponde, que es el 5549, este que tenemos aquí. Aquí ven ustedes que me falta el dibujito de la imagen. Bien, no todos los fondos, ni muchísimo menos del Archivo General de Indias, se encuentran digitalizados ni a disposición del público a través de Internet. Aunque se trabaja incesantemente en ello, esto es algo realmente dilatado en el tiempo. Entonces, para muchos documentos sigue siendo necesario acudir a la sede del Archivo General de Indias, a su sala de consulta, para poder bien, precisamente consultar estos documentos y estudiar. Finalmente, refiriéndome a estos... bueno, no, hay otro tema de materia que me parece que va a ser de su interés, probablemente sobre todo de don Isabelino, que es el de es este. Bien, no, porque es que he vuelto a buscar en aquí. Documentos, siempre he puesto eso en la ventana. El expediente sobre el beneficio de la hierba mate. Y esto, claro, tiene sus consecuencias económicas, por lo tanto tiene sus consecuencias fiscales para la corona, a la vez que nos está hablando de una serie de rasgos etnográficos, ¿no? de la población local. Bueno, esto es una costumbre que tengo yo que explicar a ustedes, que se mantiene hoy en día. En todo caso sería extraña para nosotros, para los peninsulares, pero creo que ya no. Pero claro, expedientes sobre si debía obligarse o no a los indios de las reducciones de Paraguay a cargo de los jesuitas a beneficiar la hierba mate para el mejor aprovechamiento de sus frutos. Hay un intento de planificación económica, es un expediente voluminosísimo, quiere decir, este solo, además ven ustedes las fechas de tramitación del expediente desde 1668 hasta 1708 y ocupa una caja de documentos completa, de tener del orden de los... Este me parece que además es particularmente voluminoso, puede tener del orden de las 2.500 páginas manuscritas o una cuestión de este estilo, ¿no? Claro, aquí la disparidad, la cantidad, la variedad de la información que se aporta más allá del tema principal que se trata,
pues como pueden imaginar, es muy voluminosa y muy rica en detalles. No me voy a extender más porque tampoco es el objeto, ¿verdad?, de esta charla. Como puntos de acceso a los que me refería anteriormente de lugares. Bueno, pues puntos de acceso de lugares, el que mejor funciona para recuperar documentos relativos al tema que nos interesa es Paraguay, ¿vale? Pueden utilizar otros, pueden utilizar topónimos más concretos, es decir, referidos a lugares más pequeños. Son más problemáticos, primero por lo que me refería antes de las transcripciones, pero también porque lógicamente tienen menor representación en los documentos, ¿no?, que un término más general. Entonces, voy a ponerles aquí Paraguay. Aquí van a ver que es necesario hacer un pequeño filtrado adicional en la base de datos, es decir, le vamos a decir que solo nos interesan los documentos del Archivo General de Indias. Ojo, para el caso presente, vaya por delante que nosotros no somos el único archivo con documentación de interés sobre el tema, ni muchísimo menos. Tanto los compañeros del Archivo General de Simancas como del Archivo Histórico Nacional tienen documentación que puede ser de interés al respecto y, por supuesto, fuera del sistema de los archivos estatales españoles, pues entiendo que en los archivos argentinos y paraguayos puede haber noticias sobre la cuestión, en los archivos brasileños también, ciertamente, no conozco ese detalle, y por supuesto en los archivos de la Compañía de Jesús, que no olvidemos es la institución que gestiona directamente estas misiones. Es decir, aquí, si se quiere, desde ese punto de vista, el Archivo General de Indias es incluso una referencia secundaria. Y dentro de los documentos del Archivo General de Indias, pues me voy a referir a esto que llamamos aquí de manera un tanto críptica fracciones de serie. Son simplemente las cajas. Es lo que es una caja de archivo, un legajo. Entonces, bueno, aquí hay, por ejemplo, la caja de Paraguay. La caja de Paraguay es la caja de la Real Hacienda de Paraguay, ¿no? Todas las cuestiones económicas y fiscales aparecen aquí reflejadas, ¿no? Pues, obviamente, esto es de interés para el estudio de la situación económica de nuestras misiones. El descubrimiento de oro en Paraguay, esto saben que también tuvo consecuencias, ¿no? Las cartas y expedientes del gobernador de Paraguay, por supuesto, esta correspondencia con los gobernadores de Paraguay a que me refería anteriormente, las cuentas de la expedición de límites de Portugal con Paraguay, bueno, pues estas cuestiones de la expedición de límites y todos estos conflictos. Además es gracioso porque realmente este conflicto fronterizo entre la presencia española y la presencia portuguesa fuera de la península ibérica es una constante, por lo menos en la historia de la institución que representa, ¿no? Porque es algo que se repite, acceda uno al tema que acceda, sobre todo a partir de este momento al que me parece que don Isabelino se refirió en el momento de presentarme en este momento de la primera circunnavegación, ¿no? De la primera vuelta. Luego, todo esto, toda esta base de datos puede servir para dos cuestiones. Consultar la documentación que tenemos disponible en línea, es decir, pueden ustedes acceder a imágenes digitales, pero igualmente existe la posibilidad a través de esta página de planificar una estancia en la sala de consultas del Archivo General de Indias. Y lo digo porque aquí sí que tenemos una base de datos completa
No es el caso en otras instituciones de archivos estatales. Esto tampoco es porque nosotros seamos más listos o más trabajadores que nuestros compañeros de otros archivos. No quiero decir eso. Es simplemente que las circunstancias de la conformación de esta institución han permitido contar con esta información de manera bastante cómoda. De tal manera que en la base de datos tenemos al menos una entrada básica para cada caja de documentos que tenemos, aunque solo sea porque tenemos un legajo que puede ser como este. Cuentas de la Real Hacienda de Paraguay. Bueno, pues de esto lo único que sabemos que son las cuentas de la Real Hacienda de Paraguay de 1788 a 1793. Pero claro, no da más detalle. Pero de no saber nada a saber eso, realmente va un mundo, ¿no? Esto ya hay muchos puntos de acceso implícitos en esta información, tal y como les comentaba, en el sentido que les comentaba anteriormente. Pero estos son, lamentablemente, estos son documentos que solo se pueden consultar acudiendo presencialmente aquí al Archivo General de Indias, lo cual, bueno, pues no deja de ser un problema, máxime en estos momentos que vivimos, en que el tráfico internacional pues, está notablemente reducido. Aquí estamos experimentando cierta recuperación que esperemos que se mantenga y sea creciente, ¿verdad? Estamos empezando a recibir de nuevo a investigadores provenientes del continente americano, lo cual siempre ha sido, como se imaginarán, no habitual, sino absolutamente cotidiano en esta casa, y la verdad es que se echaba un poco de menos, ¿no? Y pues, para nosotros es un motivo de alegría. Les voy a llamar la atención sobre una serie de instituciones que intervienen muy directamente en esta materia general de las misiones jesuitas y guaraníes, que son las gobernaciones, fundamentalmente, bueno, los virreinatos también, pero los virreinatos, esto va a aparecer reflejado en la correspondencia de los virreyes cuando los asuntos sean de mucho calado, pero digamos que se pierde un tanto la cotidianeidad, ¿no? Que a lo mejor puede ser un enfoque incluso más interesante que el del acontecimiento puntual, supuestamente muy trascendente. Las gobernaciones y sobre todo estas series que se llaman cartas y expedientes de personas eclesiásticas. Y aquí es donde vamos a encontrar la correspondencia a la que me refería antes, que mantienen los jerarcas de la Compañía de Jesús con el Consejo de Indias o las distintas secretarías de Estado según el momento. Ya le digo, generalmente son solicitudes de envío de misioneros, pero no solo eso, se tratan muchos asuntos. También se trata el asunto de los socorros, tanto en estas series de personas eclesiásticas como en las de gobernadores. Estos socorros son el apoyo militar que prestan las milicias guaraníes a distintas poblaciones bajo la jurisdicción de la corona española, que saben que fue un asunto bastante trascendente y con bastantes consecuencias en su momento, ¿no? Bueno, pues es una cuestión, ¿verdad?, ciertamente de mucho interés. Y también me gustaría referirme a una serie de legajos que hay que tienen expedientes particulares. Estos expedientes particulares normalmente no van a estar digitalizados, pero los van a recuperar con mucha facilidad a través de la base de datos. Uno de ellos particularmente importante, digamos, para la fase final de este ciclo de las misiones guaraníes, es un legajo que es en Buenos Aires, es decir, sección Audiencia de Buenos Aires para resumir, 611. Que es el de todas las provisiones que se toman como consecuencia del extrañamiento, que es el nombre que le dan a la expulsión de la Compañía de Jesús
a finales o mediados de 1700, creo que es en 1766, pero claro, es que tarda en verificarse en el continente americano, ¿no? La expulsión de los jesuitas, contrariamente a lo que se lee en muchos sitios, no es una cosa de un día para otro, pero digamos, en este legajo 611 encontramos un resumen de la situación anterior, porque lo que se está tratando es qué medidas se van a disponer para paliar esta pérdida de capital humano, si se quiere expresar en nuestros términos actuales, ¿verdad? Al frente de estas comunidades. También es de mucho interés otro que es Charcas. Charcas es la abreviatura, ¿verdad?, de audiencia de los Charcas. El legajo 304, que en este lo que se encuentra son una especie de radiografía, es un padrón completo de todas las misiones, colegios y pueblos de indios bajo la jurisdicción o bajo la tutela, como quiera llamarse, de la Compañía de Jesús en 1715, si no recuerdo mal, es precisamente en 1715, ¿no? De tal manera que, vamos, no sé cómo vamos de tiempo, pero puedo incluso enseñárselo muy brevemente, porque tenemos, bueno, no sé si puedo, porque aquí estoy en un equipo que me parece que no tengo acceso precisamente. Bueno, podría haberlo yo previsto. Vamos a ver. Voy a detener esto un momento y voy a compartir, pero esta otra ventana. Bien. Bueno, esto es la caratulilla, ¿verdad? Esto es una cuestión reciente. A ver, ¿dónde puedo ahora? Aquí. No sé. Vamos a ver. No sé si pueden ustedes ahora. ¿Ven ustedes una serie de imágenes en blanco y negro, no? Perfecto. Vale, pues bueno, esto es todos los documentos introductorios al levantamiento de los padrones, pero muy rápidamente vamos a ver
No sé si puedo darle zoom. Es decir, aquí... Desde arriba donde tenés el signo más, ahí arriba. Sí, lo que pasa es que no lo veo porque me lo tapa Ah, la barra de menú del propio Zoom. Entonces, esto que lo había hecho, aquí está, en mi despacho, digamos, para preparar un poco esto, pues me he encontrado con una dificultad que no había experimentado antes. Pues aquí tienen, por ejemplo, este tipo de notas, ¿no? Francisco Carabi, de 26 años, casado con Anastasia. Alonso Chartí, de 43, casado con Teresa. En algunos casos, por ejemplo, de este Diego Carabi, casado con Anastasia, eso, 2 hijas, María y Magdalena. Es decir, para un momento dado hay un censo completo de la población de estas misiones. Esto, por supuesto, aparte de las se presta a toda serie de estudios demográficos, etcétera, que ciertamente son de mucho interés y que probablemente puedan complementarse con otra documentación existente en otros archivos, particularmente en los archivos parroquiales, si es que se conservan, aunque no lo sé, y los archivos de la propia Compañía de Jesús, ¿no? Realmente me parecía un buen documento para enseñarles en último lugar, porque digamos que recoge un poco, digamos, este aspecto más humano, ¿eh? Nos encontramos con los nombres, ¿no? De por ejemplo, don Bartolomé Malaguí, su esposa, que es Micaela, y un hijo primogénito y una hija que se llama Salomé. No sé por qué no aparece. Ah, sí, su hijo Pascual, aquí lo pone, su hijo Pascual y una hija María Salomé. Digamos que algunas veces, ¿verdad?, los documentos en su frialdad administrativa, pero bueno, dejan también traslucir un aspecto un poco más humano de la... Isabelina parece que se congeló. Se colgó un poco, Guillermo. A ver si retomamos un poco por aquí nosotros, mientras que solucionamos esta situación. Lo esperamos unos minutos, obviamente. Obviamente, sí. Evidentemente que este mar infinito, este pozo infinito, nos lleva a descubrir esta dimensión, ¿verdad? De este archivo, que de alguna manera solamente en esos sitios podemos recurrir. Ahí volvió doctor Guillermo. Se colgó por un momento, doctor. Estamos de vuelta. Sí, me oyen y me ven bien ahora. No sé cuándo se ha perdido. Voy a retomar la última parte de lo que estaba diciendo. Simplemente que quería terminar con estos documentos que no dejan de ser documentos administrativos, pero que hacen referencia a individuos concretos y por lo tanto tienen, digamos, una carga un poco más humana y siempre nos resultan interesantes e incluso diría, si se me permite, agradables, ¿no?, de ver, porque ve uno realmente detrás de estas realidades históricas hay personas o hubo personas y realmente finalizar con una invitación a todos ustedes a acercarse a este portal de los archivos españoles, que es la base de datos de la Subdirección General de los Archivos Estatales, a que la consulten, la exploren para este tema en particular que nos ocupa a todos o para cualquiera que deseen, que no se restrinjan a las cuestiones que a lo mejor les haya podido comentar someramente sobre el Archivo General de Indias, pero vean también lo que hay en otros centros de los archivos estatales españoles y, por supuesto, recordarles que todas las personas, independientemente de
de su profesión o muchas veces de sus niveles de estudio, son bienvenidas al Archivo General de Indias y a la consulta de sus documentos, y que realmente tendremos mucho gusto en volver a recibir nuestros habituales colegas y visitantes americanos, a los que ciertamente venimos echando un poco de menos en los últimos meses. Así que nada, les agradezco mucho su atención. Espero que esto que les he contado muy someramente haya sido de su interés, y por supuesto quedo a su disposición por si quieren plantearme algo, siempre y cuando sea capaz de solucionarlo, que eso ya soy incapaz de prometerlo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido para nosotros un gran gusto y honor. En nombre de la Fundación, le doy las gracias por su participación, por su transmisión de conocimiento, su generosidad al compartir con nosotros estas cosas. Seguramente va a haber algunas preguntas o algunas cuestiones que vos vas a moderar de aquí para adelante, por supuesto. Yo me quiero permitir hacer la primera al doctor, como para abrir un poco el tema del razonamiento. Y preguntarle, indudablemente que la digitalización ha cambiado todo el mundo de la investigación, esta posibilidad de acceso a información, antes muy complicada, y que esta herramienta hoy nos permite no solo de manera remota a través de una computadora o de internet acceder a esta información primaria de manera individual, para volver a ser digerido, volver a las fuentes primarias, y no seguir esta reiteración, muchas veces, algunas con errores, pero otras veces son repetitivas, de investigaciones anteriores, porque en lugar de consultar documentos, se consultaban libros o publicaciones de hace 50, 60, 80, 100 años, y se seguía trabajando con eso. Hoy la herramienta está, indudablemente con la tecnología, en volver a la fuente primaria. ¿Cuál es el grado de, indudablemente para el volumen que maneja el archivo, debe ser muchísimo el trabajo que tienen siempre para adelante y de manera permanente, pero ¿qué podemos decir nosotros que está de acceso digital con catálogos o accesible a través de la tecnología en el archivo de India de Sevilla? Bueno, muchas gracias por la pregunta, es realmente muy pertinente, y tiene dos respuestas. Tiene una respuesta corta, que es entre un 10 y un 12% del total de los fondos del archivo de Indias. Tiene una respuesta un poco más compleja, que es cuando tenemos que llamar la atención sobre el hecho de que en nuestro caso, pero en general en cualquier institución de archivos, digitalizar los fondos, realmente la obtención de la imagen digital en sí y su publicación en Internet realmente es la etapa final de un proceso. La documentación previamente tiene que ser organizada. Muchas veces hay que volver a ordenar o restituir el orden original de los legajos, de las cajas. Esto es algo que lleva bastante tiempo, requiere el concurso de personal especializado. Además, en ocasiones hay que restaurar, me refiero materialmente, los documentos, porque son documentos antiguos, y aunque en términos generales la conservación del fondo del Archivo de Indias es bastante más que satisfactoria, podríamos decir que en términos generales el estado de conservación es excelente, pero claro, siempre hay cuestiones puntuales que conviene solventar antes de fotografiar el documento,
sobre todo porque va a permitir un mejor acceso a la información que este documento contiene. Y además, después es necesario describir la documentación, es decir, crear estos puntos de acceso a los que me refería durante mi disertación. Es decir, bueno, esta imagen que estamos viendo aquí, ¿qué es? Porque esto va a ir a una base de datos y a mí me resulta tremendamente cómodo poner unos términos en el buscador de la base de datos y obtener unos resultados. Pero claro, todo eso requiere un trabajo previo que cuando menos requiere la lectura siquiera una vez de cada documento. Y en el Archivo General de Indias, la cantidad de documentos que tenemos es del orden de los 9 kilómetros lineales de estantería. Entonces, claro, esto no es que sea el trabajo de unos archiveros que están ahora. Esto es un trabajo que arrancó a finales del siglo XVIII y aún se perpetúa y se mantendrá durante las generaciones venideras de archiveros que presten sus servicios en esta casa. Y me gustaría añadir que aparte de la muy deseable divulgación del acceso a la documentación a través de estas imágenes digitales y a través de su publicación en Internet, para nosotros tiene otra ventaja importantísima, que es que nos permite retirar los documentos originales de la circulación ordinaria de los mismos. Es decir, no solo es un instrumento de difusión de la información, sino que también es para nosotros un instrumento de conservación de los originales. Y hasta ahora, hasta antes de la imagen digital y digamos, la irrupción de Internet, por así llamarlo, eran dos cuestiones antitéticas. Es decir, nosotros obviamente si conservamos la documentación es para que pueda resultar útil, para que pueda ser consultada, si no, no tiene sentido. Pero por el propio hecho de consultarla, entiéndaseme, no es una cuestión de negligencia ni de mal trabajo de los investigadores que la consultan. Es que el manejo más delicado que puede hacerse de los documentos no deja de suponer cierto desgaste, cierto deterioro milimétrico, pero que va sumándose consulta tras consulta, ¿no? Entonces, realmente es algo en lo que se está invirtiendo de una manera prolongada y decidida, tanto por parte de la organización gubernamental, en este caso del Ministerio de Cultura y Deporte, como con el concurso de otras instituciones y entidades. Es una inversión seria. Lo que sí que es cierto es que no siempre es fácil transmitir a ese inversor que para poder empezar a darle al botón del escáner y obtener 1 millón de imágenes, necesito antes 1 millón de horas de trabajo por parte de, no ya de digitalizadores, sino de archiveros, ¿no? Para desarrollar, archiveros y restauradores, no nos vayamos a olvidar de ellos, para desarrollar todas estas tareas a las que me refería al principio. Carlos, no le oigo. Perdón. Respuesta, doctor. Isabelino, ¿suya la moderación? Totalmente, Carlos. Atento aquí. No sé si el doctor Robert Jackson quiere hacerlo aquí. Su pregunta que está en el chat, de hecho, pero sería importante interactuar. Buen día, doctor Robert. Buenos días, ¿cómo están todos? Estoy aquí en la Ciudad de México. Bueno, muy interesante. Anteriormente había analizado unos padrones de tributarios de las misiones de Chiquitas que también están en Charcas.
Y quería preguntar más si los padrones de 1715 están disponibles de forma digital o solamente están disponibles en el archivo. No, lamentablemente no están publicados. Les he enseñado estas imágenes antes, las tenemos hechas. No aparecen publicadas en pares por dos motivos. Carecen de todo este trabajo previo al que me estaba refiriendo antes a la hora de contestar a don Carlos Vaquero, y por otra parte son imágenes digitales que no cumplen los estándares que se requiere para publicar las imágenes en esta base de datos. No obstante, y bueno, ya que estamos, sí que le indico que la referencia de la asignatura es Charcas 304 y que usted siempre puede dirigirse al Archivo General de Indias por correo electrónico y solicitar una reproducción de documentos por correspondencia. El correo electrónico, pues mire, si les parece, lo que voy a hacer es que lo voy a poner aquí para todos en el chat para evitar... entonces, lo voy a poner para todos en la reunión y entonces es este que van a ver ustedes aquí. A ver que lo haya escrito bien. Sí, no sé si ven ahí en el chat la dirección de correo electrónico. Es la dirección de correo electrónico del Departamento de Referencias del Archivo, que es el encargado de la atención al usuario, al investigador, como queramos llamarlo. Nosotros atendemos toda suerte de consultas técnicas sobre los fondos, también solicitudes de reproducción de documentos por correspondencia, toda vez que en este último caso se debe facilitar puntualmente la asignatura que se requiere reproducir. Aquí por una cuestión de no solo de limitación de los recursos humanos que tenemos, que es bastante severa, pero también por una cuestión de ontología profesional, nosotros no hacemos investigaciones y no hacemos búsquedas de documentos para terceros. Pero, bueno, ya que estamos aquí, ¿verdad? Pues no voy a dejar de decirle la asignatura de referencia si esta puede ser de su interés. ¿Podría colocar también, por favor, la imagen que puso de la referencia de los patrones también? Sí, por supuesto. Vamos a ver. Gracias. Un instante porque la debo tener aquí abierta todavía. Esta es. Más bien su cifra, su ubicación en el archivo. Ah, perdón, sí, en el chat, de acuerdo, disculpe, no le había comprendido. Vamos a ver, esto, la referencia es Charcas, 300. Digamos que es el nombre estándar de la sección audiencia de los Charcas, es Charcas, el número de legajo, el número de caja, ¿no? Correcto. Gracias, doctor Robert, y para Guillermo también ahí por la respuesta. Tengo entendido que desde Uruguay el señor Néstor Rocha quiere hacer una consulta también. Está abierto el micrófono, Néstor. Puede compartir con nosotros su pregunta para que podamos interactuar y hacer más efectiva también la participación. Está cerrado su micrófono, Néstor. Hola, ¿me Allí escuchan? sí. Ahora sí. Buenos días a todos. Un gusto estar compartiendo este evento con ustedes. Ahí tengo una pregunta concreta para plantear, digamos, al señor Morán y a todos ustedes. Al lado del pueblo de la fortaleza de Santa Teresa, desde el siglo XVIII estuvo asentado un pueblo de los pueblos, digamos, de los pueblos originarios, pueblos indígenas, que provenían de los distintos pueblos misioneros, valga la redundancia, al oriente y occidente del río Uruguay. Según la historia en nuestro país, los trajeron para construir las fortificaciones
por ser verdaderamente unos grandes artesanos en el trabajo de la piedra. ¿Tá? No sé si también no vino con el espíritu de asentar un pueblo misionero en dicho lugar. Estuve buscando en el archivo de Indias en su momento y no logré obtener ninguna información. Pregunto, ¿alguien de ustedes tiene conocimiento de este tema? Oportunamente a la compañera que me invitó, Mayra, creo que es el nombre, le mandé copia de las distintas partidas de función de bautismo de distintos ciudadanos nacidos en San Borja, Apóstoles, yo qué sé, Yapeyú, etc. Y todos estaban reunidos como un Mercosur en el siglo XVIII, al lado de la fortaleza de Santa Teresa, que perteneció en su vaivén histórico al dominio portugués, después al dominio español, portugués, español, hasta que, digamos, el ejército de mi país, es decir, el ejército oriental, se hizo posesión de dichas fortificaciones. Entonces me intriga saber, y me interesa saber, el origen, desde cuándo, por y para qué. Porque todo es historia oral. Y lamentablemente, en mi país debo reconocer, y es una opinión muy personal, que a las comunidades indígenas se invisibilizó toda su cultura y toda su presencia. Que más adelante podré comentar por otro trabajo de investigación cómo se fueron uniendo a los pueblos afro. ¿Tá? Esa es mi pregunta concreta, no quiero aburrirlos más con esta consulta. Muchas gracias. Bueno, realmente interesante y su preocupación, ¿verdad? Y no le puedo dar una respuesta directa y unívoca. Lo que pasa es que si estas poblaciones fueron desplazadas para la construcción de una fortaleza, habría que ver la autoridad con competencia en fortificaciones, normalmente la autoridad militar. Claro, si la fortaleza se construyó en un momento de dominio portugués, ya habría que referirse propiamente a los colegas de Portugal. Esto no sé si es el tipo de documentación que uno pudiera encontrar en el Archivo Nacional de la Torre do Tombo de Lisboa. Y si esta población hubiese sido reunida para trabajar en la fortaleza como canteros o como constructores durante el periodo español, pues yo tengo dos sugerencias. Una es el Archivo General de Indias, que son unas series que se llaman Pertrechos y Fortificaciones, que depende, porque veo aquí por el texto, dice data del siglo XVIII. Mientras no sea de muy principios del siglo XVIII, en cuyo caso no existe todavía esa serie, lo podría encontrar ahí. Y existiría otra alternativa que sería en los fondos del Archivo General de Simancas, en el fondo documental de la Secretaría de Guerra, porque digamos que la Secretaría de Guerra mantiene competencias potestativas sobre todas estas cuestiones con independencia de que se desarrollen en la península ibérica, en el continente americano o en cualquier otro lugar. Digamos que escaparía un tanto a las competencias del Consejo de Indias o de cualquier otra Secretaría de Estado. Esto se podría localizar, entiendo yo, por lo menos podría haber referencias a las obras que se hicieron, para que no sé exactamente qué información desearía usted encontrar. Quiere decir, si a usted le gustaría encontrar, por ejemplo, una nómina de las personas desplazadas, o simplemente le interesa conocer el origen de estas poblaciones que se van a desplazar para acometer esta obra, cuáles son las condiciones laborales, etcétera, pues depende mucho
quiero decir, a veces directamente es que hay cuestiones que es que se ha perdido la documentación si es que se hizo alguna vez. Porque, bueno, estamos hablando de cuestiones de papeles centenarios, ¿verdad? Que no siempre se han conservado adecuadamente. Pero vamos, estas son las pequeñas sugerencias que de una manera muy a priorística me atrevería a hacerle desde aquí. Correcto. Yo creo que esa misma expresión, Néstor, nos ayuda nos anima, ¿verdad? No nos cierra la posibilidad, Guillermo, de que podemos encontrar evidentemente algún dato y fundamentalmente que una u otra información nos pueda ayudar. ¿Hay más gente que quiera hacer alguna pregunta por acá? Está abierto, tenemos este tiempo, podemos preguntar sin problema. Le vamos a pedir, Isabelino, a la gente que asiste, por favor, que tratemos que las preguntas sean de manera oral. Si bien el chat nos puede ayudar en alguna oportunidad, por una cuestión de dinámica, preferimos que sean por audio. Hola. José Roberto, buen día. Buenos, Hola. ¿cómo está? Bien, Isabelino. Bueno, yo quería preguntar sobre los mapas. Yo soy de área de cartografía y me interesa mucho la cuestión misionera jesuítica guaraní y los mapas. Preguntaría si en el sistema PARIS tienen sesiones especiales que se pueden observar los mapas de este periodo jesuítico guaraní. Sí, es así, buen día. Es así, bien, es una cosa que digamos que he obviado un poco charla porque tampoco puedo entrar en absolutamente todos los detalles, pero ya que me lo pregunta, pues realmente es un tema interesante. Quiero decir, en términos generales, en el Archivo General de Indias tenemos la clásica colección facticia que llamamos mapas y planos. Que a lo mejor el nombre es un poco reduccionista, vamos a dejarlo en documentos iconográficos. Hay mapas, planos, ilustraciones, dibujos, esquemas, árboles genealógicos, toda suerte de representaciones gráficas, ¿no? ¿Por qué digo que es facticia? Bueno, pues porque digamos que están extraídos de sus expedientes originales por cuestiones de conservación de los soportes, aunque se conserva una referencia cruzada, es decir, una referencia al expediente en el que originalmente se encontraba ese documento, vamos a decir, ese mapa ya por abreviar, que no sea siempre el término propio para referirse a él. Bueno, ¿por qué? Pues porque el motivo por el que nosotros tenemos aquí un determinado mapa plano es porque en algún momento ha formado parte de un expediente administrativo al que generalmente acompañan a informes, ¿no? Pues el gobernador de no sé qué informa sobre la situación de tal cosa y adjunta un mapa para referir la situación de todos los lugares que va a mencionar en su texto, en su memoria. Entonces, esta colección es bastante extensa. Voy a ver dónde tengo yo aquí mi navegador de pares. Les voy a volver a compartir la pantalla muy brevemente. Si voy a la búsqueda de documentos y le digo que en el archivo general, que no tengo nada aquí escrito, sí, que en el archivo general de Indias quiero que me muestre todas las asignaturas que empiecen por MP, MP-, que es como van a empezar todas estas de mapas y planos. Le doy aquí a buscar y si lo he hecho bien, que no lo he hecho bien, por lo que se ve, es que le he dicho que no quería, he debido darle mal al... Quiero que la asignatura sea incompleta. Esto es, me equivoco, ustedes disculparán. Vamos a ver. Bueno, ahora se lo pienso un poco más, porque claro, esto obviamente es más tedioso de recuperar.
no quiero ver cada una de las unidades, sino que quiero ver las series facticias. Las series facticias, pues porque existe una clasificación que, lamento decir, es un tanto deficiente, porque digamos que es una acumulación de estratos arqueológicos. En determinados momentos se han ensayado distintos criterios clasificatorios para estos mapas, pero sin suprimir los anteriores, de tal manera que ven ustedes aquí los títulos que aparecen en esta columna. Tienen ustedes Filipinas, Américas Generales, Buenos Aires. Bueno, estos son, aquí se nota un criterio geográfico, pero luego aparecen banderas, que es un motivo iconográfico, o bulas y breves, que aquí nos estamos refiriendo a una tipología documental, igual que en documentos reales y solemnes, o en estos de escritura y cifra, que son o bien documentos que están en escrituras no occidentales, o bien documentos que son comunicaciones secretas y están cifrados, estampas, que digamos que es una técnica de producción del documento o de la representación gráfica. Entonces, ustedes ven que no hay un único criterio clasificatorio, lo cual realmente es algo bastante antiarchivístico. Y aunque se están planteando posibles soluciones a ello, es algo que siempre tomamos con mucha cautela, entre otras cosas porque existe bibliografía ya centenaria que hace referencia a determinados documentos utilizando estas signaturas. Entonces, claro, no estamos absolutamente convencidos de que lo correcto sea suprimirlas, porque estaríamos invalidando la referencia de muchísimos trabajos muy meritorios que se han publicado a lo largo de los siglos XIX y XX, XXI, vamos, por supuesto. Entonces, yo personalmente, claro, tampoco se corresponden con las secciones de audiencia, es decir, yo no tengo un mapas y planos Charcas, pero sí tengo un mapas y planos Buenos Aires, ¿no? Que es fundamentalmente donde convendría buscar. Hay 393 unidades adscritas a esta sección, como pueden ver. No sé si me va a abrir la... Bien, aquí tienen, la mayoría de ellos no van a tener nada que ver con lo que nos interesa, simplemente porque, yo qué sé, son planos de edificios civiles o religiosos, pero, por ejemplo, aquí está, ¿no? 1683, Carta Geográfica de las Provincias de la Gobernación del Río de la Plata, Tucumán, Paraguay, con la parte de las confinantes Chile, Perú, etc., ¿no? Pues esto sí, efectivamente, podríamos verlo. Y, bueno, ven que el plano probablemente tenga una escala geográfica demasiado grande como para representar nada de lo que nos ocupa, con probablemente el detalle que pudiera ser deseable. Aunque ven que sí encontramos, ¿verdad?, topónimos que inmediatamente nos van a resultar familiares. Bueno, una cosa es que el documento se haya confeccionado con la intención de representar cuestiones que están directamente relacionadas con las misiones jesuitas guaraníes, o simplemente que, siendo representaciones cartográficas contemporáneas a este fenómeno, nos aporten información que nos resulte esclarecedora, ¿no? Información, si queremos, indirecta, pero igualmente válida. Entonces, esto es un poco el tipo de documentos y la casuística que conlleva. Como ventaja diré que la inmensísima mayoría de ellos están digitalizados y disponibles a través de Internet. Buscándolos un poco de la manera que les he señalado. Hombre, si usted tiene interés particular, quiero decir, revisar 300 o casi 400 unidades, que me parece que he dicho que eran,
es una cuestión relativamente rápida y puede merecer la pena hacerlo, desde luego. Y de nuevo, cualquier cuestión relativa a consultas acerca de su... Pues claro, muchas veces los planos, y perdón, voy a volver un poco antes aquí a la... No, en este de aquí, voy a volver atrás, voy a salgo de la imagen y vengo a la... A ver, ¿dónde está? Voy a entrar a la ficha descriptiva del documento, ¿no? Y... a ver, porque como esto es... aquí está. Unidades relacionadas por procedencia. Esta es la referencia cruzada, ¿no? Remitido por el virrey del Perú, duque de la Palata, con carta fechada el 13 de noviembre de 1683, se encontraba originalmente en el legajo Charcas 123. Entonces, si usted quiere consultar el expediente, los documentos textuales que acompañaban a este documento gráfico, no en el 100% de los casos, porque algunas veces la información se ha perdido, pero en su inmensísima mayoría lo va a encontrar en este apartado de la descripción, que es documentación asociada, unidades relacionadas por procedencia. ¿No? Es un poco no deja de ser otra manera de buscar. Es decir, uno encuentra los mapas que por lo general están digitalizados y le puede remitir a documentación de mucho interés que por otra parte no se encuentre ni descrita ni digitalizada. Porque cuando se encuentra un ejemplar de este tipo, automáticamente se localiza la referencia y se extrae para una mejor conservación del mismo instalado en un planero en otras condiciones que en las que está en un legajo, porque digamos fundamentalmente la propia policromía, su conservación, pues digamos que requiere más condiciones particulares. Correcto, doctor. Vamos a dejar de compartir la pantalla. Muy bien. Le pasamos el micrófono a Isidora y vamos cerrando un poquito la presentación del doctor Guillermo. Isidora. Buenos días, muchísimas gracias, doctor, por esta interesante e instructiva exposición. De mi parte, quisiera preguntarle si de seguro en el archivo de Indias habrá, pero yo no tengo conocimiento y me gustaría acceder si tuvieran ustedes documentos sobre escritura, documentos de la época jesuítica escritas en guaraní. Mi interés es más del lado lingüístico. Entonces, si usted me pudiera pasar o yo puedo entrar a este correo que usted ha dado recién y pedir información sobre documentos que estén escritos en idioma guaraní de la época. Sí, por supuesto. Usted, en primer lugar, muchas gracias por su pregunta y efectivamente usted puede consultar el aspecto que quiera en esta dirección de correo electrónico. No obstante, y como estábamos hablando de ello justo ahora, me van a permitir que les vuelva a compartir la pantalla. Yo no sé, la verdad es que me siento un poco ridículo ahora, ¿no? Es algo que se me podía haber ocurrido y podía haber previsto para esta exposición, porque claro, realmente es un tema de mucho interés. Entonces, en principio yo entraría a buscar esto, perdón un momento, a ver si puedo pedirle ver, no, las unidades, vaya, a ver, bueno, me ha estropeado un poco la búsqueda, pero vamos, le voy a pedir la asignatura incompleta de MP- como había hecho antes, porque está esta sección a la que me refería, que es escrituras y cifra, que es donde uno puede encontrar este tipo de cosas. Es decir, ahora mismo no le puedo decir si hay o no alguno en lengua guaraní, pero aquí hay muchos vocabularios, incluso catecismos escritos en gran variedad de lenguas indígenas,
vamos a ver serie facticia 30 del continente americano y también algunas asiáticas. De hecho, hay una cuestión que, bueno, no deja de tener su interés al respecto, un poco dentro de esta mentalidad ilustrada de la época. La emperatriz Catalina de Rusia decidió patrocinar o promover la confección de un diccionario universal de todas las lenguas humanas. Bueno, el proyecto creo que no llegó a término porque digamos que era, por lo menos para los medios y los conocimientos de la época, podía resultar inabarcable, pero de tal suerte que, bueno, le pidió ayuda a su primo, ¿verdad? Que es como se trataban, el rey de España, que en la época era Carlos III, y este comisionó que se recopilaran este tipo de vocabularios, etcétera, a la atención de la emperatriz de Rusia. De hecho, probablemente si uno busca en pares emperatriz de Rusia, aparezca documentación al respecto. En cualquier caso, en escritura y cifra hay 72 unidades repertoriadas. Ven ustedes que hay la lengua mandarina, la lengua saliva, la lengua de los indios chaimas, kumagotos, cores, parias, etcétera, de la provincia de Cumaná, Nueva Andalucía, pero también asiáticas, ¿no? Porque aquí está el tagalog, que esto es y Visaya, estos son del Pacífico, de la zona de Filipinas, pero está mezclada con cartas cifradas entre funcionarios porque transmiten comunicaciones secretas. Entonces, creo que aquí en la derecha, si puedo acceder a ello, a ver, existe la posibilidad de filtrar. No sé, guaraní no arroja resultados, pero claro, a ver. En principio no. En principio no en la base de datos, pero esto no, no descarta completa, es decir, requeriría una búsqueda más detallada porque pueden estar utilizando otro término, pueden estar utilizando el término de un grupo humano emparentado que no es propiamente el guaraní, pero tiene mucha proximidad y finalmente pudiera resultar de interés para usted. Yo realmente le recomendaría que lo consultara, ¿eh? Porque los veo aquí un poco por encima, a ver si hubiese alguno que realmente nos llamara la atención. Digamos que esto, de la Nueva España, nada. Muestras caligráficas, es que... Puede ser como carta de los caciques al vicerrey, algo así. Había... Sí, es que es lo que quiero decir, que a lo mejor no lo estamos localizando precisamente porque no estamos pensando en el punto de acceso adecuado y en su grafía adecuada, ¿eh? Quiero decir que no es un asunto sobre el que sería muy poco profesional por mi parte darles una respuesta definitiva sobre este asunto, porque no lo es ni mucho menos, ¿no? Todos estos de, por ejemplo, voces españoles a la lengua aymara, voces españoles a la lengua quechua. Buscaríamos algo de vocabularios de voces castellanas, la lengua quiché, muchos nombres que ni siquiera sé pronunciar adecuadamente. Todo esto requeriría un análisis más detallado para poder decir que hay o no hay algo de interés para usted en nuestros fondos. En cualquier caso, que no lo tengamos nosotros tampoco quiere decir que no exista, ¿eh? Algunas veces, incluso en España, se conserva en otras instituciones, véase el Archivo Histórico Nacional,
Muchas veces la propia Biblioteca Nacional puede tener manuscritos de estos. Me De hecho, doctor, sorprendería mucho. de hecho que esta apertura, la apertura suya ya es un aval para nosotros para poder también introducirnos en ese mundo, ¿verdad? De incorporarnos. Entonces, ya de sí, creo que para todos los que estamos aquí, y seguramente el impacto que tendrá también el Congreso nos permitirá posteriormente, verá muy próximamente todos nuestros rostros en diferentes circunstancias para seguir investigando. Quisiera, doctor, un poco ir cerrando, si le parece, haciendo un resumen un poco de su presentación. El doctor Guillermo Morán nos ha permitido introducirnos en ese archivo de Indias, hablando de la importancia y la organización de ese archivo, y también nos ha permitido la posibilidad de tener el acceso, por lo menos una gran parte de ese archivo en forma digital, en el servicio online a través de la página de Pares que tiene el archivo en sí. Evidentemente su aporte, doctor, es de gran relevancia, y para dar inicio a este proceso de investigación que va a ser 3 días, porque un congreso justamente tiene ese tinte, y qué mejor que permitirnos, ¿verdad?, abrir la posibilidad de que también un archivo tan importante, y evidentemente no solo para nuestro parecer, sino para seguir, como decía Carlos hace rato, encontrar documentos originales que nos puedan permitir nuevas investigaciones, nuevas miradas. Eso es algo muy importante. Agradecerle su tiempo, agradecerle en nombre de todos los que aquí estamos presentes, esta oportunidad de abrirnos a través de usted la casa, tan importante para nosotros, y de hecho que algunos ya caro a nuestros afectos, porque ya en el chat usted puede apreciar que mucha gente tuvo ya la oportunidad de estar, de visitar y de tener algunos documentos a partir de allí. Doctor Guillermo Morán, muchísimas gracias por su tiempo, y desde ya nuestras infinitas gracias por esta participación suya. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Para mí ha sido un auténtico placer. El Archivo General de Indias está encantado de participar o de haber participado en este segundo Congreso Internacional sobre las Misiones Jesuíticas Guaraníes. Y, por supuesto, muchas gracias a la Fundación Tierra Sin Mal, y ya a título más particular a don Carlos Germán Vaquero y a don Isabelino Víctor Martínez. De verdad, muchas gracias y un saludo muy afectuoso desde aquí, desde Sevilla, España.